Muy estimados amigos de Radio Solidaria y de Solidaria TV, muchas gracias por conectar con nosotros, por permitirnos entrar en vuestros hogares, en vuestro auto, donde quiera que estéis, y sobre todo por dejarnos entrar en vuestra mente, en vuestro corazón, con las palabras del Señor, con la sabiduría de Dios. Y más en estos tiempos que vivimos, de gran aflicción creciente en el mundo. Precisamente por eso, por causa de los desastres, las tragedias, la guerra, el mundo está en pánico cada vez más. Y sin saber qué hacer y qué pensar y qué vamos a encontrarnos el día de mañana a este paso, porque no hay buenas perspectivas. Y en esa angustia multitudes acuden a agoreros, a hechiceros, a curanderos y a espiritistas y adivinos. Esto es terrible. Hasta gobernantes, porque no tienen referentes espirituales de verdaderos comunicadores de la omnisciencia de Dios. Y es más, ante esta situación, muchos aprovechan el río revuelto para convertirse en falsos adivinos, falsos mensajeros proféticos. Y así estamos viendo que hasta los periodistas, que algunos, muchos, no pocos, que ya llevan tiempo actuando como si fueran jueces y juzgan a los políticos y juzgan a otros medios o juzgan a quien se les ocurre, se salen de madre, porque no son jueces, son periodistas que deben de informar con rigurosidad lo que sucede. No, juzgan. Pero ahora ya cantidad de periodistas y políticos, igual que muchos religiosos, juegan a ser profetas y empiezan a sugerir lo que va a pasar, porque esto, porque lo otro, porque ahora van a dimitir. Y fíjate tú, pues ya profetizaron la caída de la directora general del CNI y esta mañana la han destituido. Sí, es que estos profetas no son auténticos profetas y que son generadores de acontecimientos, porque el poder mediático puede ser de inmediata consecuencia ante los gobernantes que tienen mucho miedo al poder mediático y que incluso, pues esto es un círculo vicioso, que lo alimentan, lo nutren, lo financian y lo utilizan también como les conviene. Y vemos ahí jugando a profetas. Ahora ya lo que nos faltaba, ya los falsos avisadores, porque eso es lo que significa profecía auténtica, es el aviso de Dios, pues nos dicen, nos dijeron que iba a caer la directora general del CNI y que la ministra también va a caer. Y vamos a ver cómo avanzan esas profecías, ¿no? Están contentos, ¿no?, con que caiga solo la directora del CNI. No van a quedarse satisfechos, ni con eso tampoco. Así que no es que den profecías, no. Es que fuerzan a que se cumplan sus designios de juicio, como si fueran una injusticia más, porque esta mujer ha hecho lo que le han dicho. Así que una injusticia más de este gobierno. Sin duda, probablemente es el chivo expiatorio y probablemente es una mujer impecable. Lo único que ha hecho es obedecer. Que en cualquier caso se va a sentir liberada. Seguramente. De seguir ahí en un
en una profesión que tiene que ver víboras y, todos los días. Toda clase de basuras y excrementos. Y por eso en esta angustia pues vamos a querer dilucidar que surgirán y surgen, ya se mueven por el mundo falsos profetas, que también quieren pues arrimar el ascua a su servicio, quieren arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Quieren ganancia oportunista. Y una de las maneras de hacerlo y conseguir prosélitos es haciéndose pues los anunciadores de las cosas que han de venir, aunque sean falsos anunciadores. Y después, como decía Tierno Galván, un buen político es aquel que promete lo que sabe que no puede cumplir y después que tiene la sabiduría de cómo explicar por qué no lo ha cumplido. Pues así serán los falsos profetas, que lo que harán, decirán, será, bueno, esto se va a alargar, esto sucederá, pero no tan pronto como pensábamos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de los falsos profetas porque se están multiplicando y van a aprovechar este río revuelto para querer embaucar, querer embelesar a multitud de sinceros creyentes o de aquellos que quieren creer y que buscan una esperanza del futuro terrorífico que se anuncia. Ezequiel 13, del 1 al 11, podemos leer. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Yahvé. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Yahvé, y Yahvé no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis oído, no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís: dijo Yahvé, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Yahvé el Señor. Estará mi mano contra los profetas que son vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Yahvé el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores del lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la harán caer, y viento tempestuoso la romperá. Esto es tremendo. Estos falsos profetas, pues en ese afán de lograr sus objetivos, profetizan lo que les conviene, sentimentalmente, lo que desean en su corazón carnal. Y además, lo que quieren oír los oyentes, para tenerlos ahí, agradándoles, acariciándoles y aprovechando incluso sus concupiscentes deseos, que lo que buscan son bendiciones, que buscan empleo, que buscan economía, que buscan salud. Todo eso es bueno buscarlo en la medida de que son necesidades, pero no cuando se convierte en objetivo prioritario. No con cualquier método o a toda costa, ¿no? El problema es que hoy no importa, ¿no? No hay moral en muchas áreas, ¿no? Hay gente que sí, pero se está extendiendo, ¿no? La inmoralidad en el comportamiento, ¿no?
Sí, la concupiscencia pues se ha expandido además con la legalidad y la aprobación de los gobernantes con el nuevo orden mundial que ha abierto la caja de Pandora. Pero en cualquier caso, hablando de estos falsos profetas mentirosos que dicen soñé, sueño celestial, y no vieron nada del cielo. Quizás soñaron después de una mala digestión, o quizás soñaron después de concebir gloria, éxito y economía y poder. Y entonces, pero no sueños de Dios. Ni dicen, el Señor me ha dicho, esto es terrible. El Señor me habló. Y yo le digo, pero bueno, el Señor no les he hablado. No han estado en mi secreto, no han tenido conversación conmigo, no tienen comunión, intimidad conmigo. No me conocen ni yo les conozco. Que esa es la coinonía. Y sin embargo, pretenden encima forzar a Dios para que cumpla Dios lo que ellos profetizan. Y para eso, pues organizan incluso, si me apuras, hasta ayunos y oraciones para la congregación, a saber si ellos participan en esa imposición, con el propósito de que cumpla Dios sus deseos. Ya sabes, amparándose en versículos mal usados como yo te concederé las peticiones de tu corazón. Pero claro, eso viene después de si tu corazón es íntegro, si tu corazón está conformado a mi voluntad, que es perfecta. Entonces, como las decisiones de tu corazón serán las mías, pues te las concederé. Pero esto es terrible, ¿no? Y así hay un evangelio completamente trasnochado, falso, porque prometen paz cuando no hay paz. Esto es así. Y el Señor llega a decir que incluso aquel que profetiza paz y se cumple, ese es profeta. Pero tú sabes, aquel que profetiza milagro y se cumple es profeta. Claro, a los profetas que se les ocurría decir Dios ha dicho, lo cual es una responsabilidad tremenda, porque si no lo ha dicho, pues puedes caer fulminado por un rayo. Y profetizaban en falso. ¿Qué se les hacía? Se les mataba. Se les apedreaba públicamente. Claro, ahora tienen el libertinaje de poder decir lo que les dé la gana, porque hay una prioridad de lo que se llama el derecho a decidir y el derecho de la información. Aunque la información sea torticera, aunque sean fake news, aunque sean calumnias, tienen derecho a calumniar, tienen derecho a decir barbaridades. Esto es terrorífico. ¿Desde cuándo eso es el derecho? Eso es lo torcido. Y no van a... calumnian a un político, lo despedazan. Y va a juicio, y juicio, y juicio, y juicio. Pasan 10 años y resulta que al final sale inocente y no hay ninguna restitución, ni ninguna responsabilidad por causa del calumniador. Ese es el delincuente. Ese que destruye con la calumnia, que ya sabes cuál es la estrategia diabólica. Tu calumnia... Que algo queda. Que algo queda. Así que ya Jesús advirtió sobre el final de los tiempos de que aparecerían muchos falsos profetas. Mateo 24, del 9 al 12, señales del final de los tiempos en las que estamos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto a mí me recuerda un poco las checas, ¿sabes, no? Sí. Una calumnia contra alguien, ese es rojo, o ese es facha. Y van por la noche. A por él
Pumba. Y simplemente, igual ni era facha, ni era rojo, ni era tal, pero especialmente más propio de los rojos, que fueron los que empezaron a hacer las checas, y además cargándose a nada menos que a un jefe. Entonces, para empezar, ¿no? Y bueno, pues esto profetizan contra alguien. Y entonces enemistan a los demás contra él. Esto es terrible, ¿eh? Es como la falsa profecía, tiene que ver un poco con la calumnia. Y entonces, bueno, pues vienen unos contra otros, precisamente también, y está hablando dentro de la familia, y está hablando dentro de los creyentes, ¿no? Y bueno, pues tenemos que aprender a estar alertas con los oídos, lo que oímos, y tener el filtro del Espíritu Santo para que no nos metan veneno de calumnia, de falsa profecía, porque una falsa profecía puede destruir una persona o una comunidad, una congregación. Si esa profecía entraña, puede corromperlo todo. Y en el versículo 24 de Mateo 24, ¿qué dice? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Engañará a muchos. Intentarán engañar a los escogidos, porque esa es la predilección, el objetivo prioritario de Satanás, de destruir a Israel y a la iglesia verdadera, ¿no? Pero si fuera posible, que quiere decir que no va a ser, salvo que Dios permita, no va a ser posible de ninguna manera de engañar a los escogidos. Pero lo van a intentar. Y por eso Jesús insiste: velad, 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 y orad, y orad, y orad, para que no caigáis en tentación. Vigilar, vigilar, hay que vigilar. Cuidado con quien sube al púlpito a predicar, cuidado con quien enseña a nuestros hijos en los colegios. ¿Y qué enseña? Con lo que viene, pues quieren enseñarles toda clase de perversiones sexuales, porque en su libertinaje satánico creen que los niños tienen derechos a todos los tipos de placeres posibles desde que son aceptados como animales racionales, que es lo que se les considera, ¿no? Ya han rechazado a millones y millones con los abortos, pero a los que entren en este mundo, el mundo quiere infundirles su babilonización diabólica. Y bueno, pues yo creo que pululan por las iglesias de todas las naciones falsos profetas, y van ahora a querer tener un auge importante, aprovechando las circunstancias de que la gente está, pero eso, desesperada por escuchar buenas nuevas, buena noticia, escuchar algo que les tranquilice, que les quite el miedo, pero también el temor de Dios. No lo tienen, a lo mejor tienen miedo, pero no temor de Dios, y que son seductores, estos seductores, con sus falsas predicciones de prosperidad, de éxito, de avivamiento, de paz, de gloria eclesial. Y qué triste todos los que vayan cayendo en esa trampa de ser salvos, siempre salvos, no pasa nada, no vas a perder la salvación por nada, y bueno, tienes derecho a ser rico porque eres hijo del rey eterno, y tienes derecho a tener lo mejor para ti, ¿no? Y etcétera, etcétera. Falsos profetas que quieren cautivar y que expresan sus concupiscencias, sus deseos, sus ambiciones con profecías aduladoras y bueno,
Conveniencia, ¿no? De connivencia, de concesión a la carnalidad de los feligreses. Jeremías 23, 16 a 22 nos dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahvé. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Yahvé dijo: paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahvé y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Yahvé saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Yahvé hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Resulta que estos falsos profetas ven a los creyentes pecadores que se deleitan en su pecado y que lógicamente pues la culpa la conciencia les acusa y les reprende la palabra de Dios, etcétera, pero para ganárselos y para tranquilizarles, como ellos, los falsos profetas, están pecando y tienen ya cauterizada su conciencia, quieren cauterizarla, quieren incluso matarles la conciencia. Decir: no te preocupes, Dios es bueno, Dios te perdona todo, tú no te preocupes, que Dios ha pagado por tus culpas, no te preocupes, que no va a haber juicio contra ti, Dios no te va a castigar. Y siguen pecando. ¿Y qué dice Dios? Es que no piensen que me quedaré quieto, sino que mi vara caerá, mi juicio caerá sobre aquel que se obstina en ser rebelde, malvado, egoísta, etcétera, y que hace caso de las falsedades de los ministros hipócritas y engañadores. Jeremías 23, 25 a 32 insiste esta palabra del profeta sobre aquellos que actúan según su corazón podrido, según su soberbia o según su concupiscencia de cualquier tipo. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Profetizaron mentira en mi nombre diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Yahvé. ¿No es mi palabra como fuego?, dice Yahvé, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Yahvé, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Yahvé: aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. He aquí, dice Yahvé, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahvé. No solamente no hicieron provecho ninguno, sino que causaron gran estropicio, porque en esa forma los pecadores, pues con ese sedante, esa morfina religiosa, falsa, pues siguen pecando. Y resulta que después pues, caen
en las consecuencias de su siembra malvada. Y deja bien claro el Señor en este mensaje del profeta Jeremías, que arriesgó su vida, pero continuamente, y sufrió toda clase de atropellos por ser veraz, no escatimar las auténticas palabras firmes, severas, del juicio de Dios a un pueblo corrompido. Y el verdadero profeta, como dice aquí, debe llevar el mensaje para que el pueblo, o la persona, o familia, se arrepientan y pidan perdón. Reciban la convicción de pecado y de juicio, que es obra del Espíritu Santo, primera, como consecuencia del mensaje de la voluntad de Dios. Un arrepentimiento auténtico, que es una revelación de la sabiduría de Dios, un convencimiento de la vergüenza de nuestra maldad y una repugnancia de esa maldad. Y entonces es la dignidad de Dios en esa restauración la que se implanta y que se había perdido por la vida de maldad. Y eso es una liberación gloriosa para salir de la esclavitud del pecado. Y luego la confesión del pecado como un acto de verdadera humildad, que es la virtud fundamental que el Maestro quiere enseñarnos. Y la petición de perdón como una necesidad de ponerse a cuentas con Dios. Qué necesaria y qué importante, ¿no? Que haya verdaderos profetas de Dios, ¿no? Imagínate tú lo que son los mensajeros condescendientes, ¿eh? Y, por ejemplo, el profeta Eli, pues no les dio mensaje a sus hijos, sino que les permitió, consintió, les honró más que a Dios. Y los hijos fornicaban a la entrada del templo. Esto es impresionante, fuera. Imagínate tú, y eran sacerdotes. ¿Y qué pasó? Pues que cayeron muertos, ejecutados por Dios, literalmente. Sí. Y luego él, en desgracia total. Esto es tremendo. Cuando uno pues se vuelve condescendiente con un ser querido y tiene conciencia clara del error de ese ser querido y pues suaviza la situación, está quitando importancia al error que está cometiendo y lo está condenando, lo está entregando al desastre, al enemigo. Y resulta que ¿dónde está ese amor por ese ser querido? Eso es un sentimentalismo, son emociones de lazos carnales, familiares, que pues han llevado a personas a causar la ruina de la familia. Y la ruina de siervos de Dios que han caído en esa debilidad de hacer caso a las emociones más propias de la mujer, pues porque sois más sensibles y por lo tanto con más peligro del sentimentalismo, y porque sois madres y porque lógicamente el ser madre entraña sin duda un amor muy superior al ser padre como hombre. Entonces tú sabes cuántas veces, ¿verdad?, en nuestro ministerio hemos sufrido las consecuencias de impedir la disciplina, la vara en la familia, en el ministerio, la vara de Dios. Claro que eso no puede nunca justificar a corregir sin amor. El que no tiene amor por la persona que infringe
que se desvía no debe corregir. Porque todo lo que no se haga lo que no se haga lo que se haga sin ese amor no va a ser bendecido por Dios, sin duda, ¿no? Y bueno, aduladores sentimentales o buscadores de sus propios beneficios o prosélitos, pues buscan prebendas, buscan aplausos, buscan esa gloria pasajera de que dan los hombres, en lugar de buscar la gloria de Dios, que muchas veces es participar de sus sufrimientos, ¿no? Y de ser perseguidos por el mundo. Lucas 6:26. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Sí, hablaban bien de sus hijos, aun siendo falsos profetas sus hijos. Y sin embargo, pues ya vimos en las historias las consecuencias, pero ¿cómo podemos caer en la trampa de buscar que hablen bien de nosotros los que nos consideran sus enemigos? Porque si hablan bien es porque no ejercemos bien el ministerio profético, ¿no? También, ¿no? Porque señal de que no decimos las cosas de verdad, la verdad, ¿no? Y no escuece la conciencia, ¿no? ¿qué hacían con los profetas? La sal siempre produce un poco de escozor en la herida, ¿no? Y es que es lo que produce un efecto de molestia. Somos molestos a veces, ¿no? Bueno, es que lo advirtió Jesús. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y si no amas al mundo, el mundo no te ama a ti, te rechaza, eres enemigo del mundo. Y lógicamente los seguidores de Jesús fueron los enemigos del sistema político, económico y religioso, especialmente el religioso. ¿Por qué? Porque vivían en la libertad del espíritu, no en la letra de ordeno y mando, religión o infierno, religión o infierno. Entonces, es una honra cuando el mundo se opone a los que buscan el reino de Dios y su justicia, y los que nos consideramos no somos del mundo. Tenemos que estar aquí cumpliendo una misión como embajadores del Rey Eterno y de su reino, pero no somos del mundo. Vamos a amar a los ciudadanos del mundo, a todos, en la gracia y en el amor de Cristo, pero no vamos a tener comunión, ni vamos a aceptar soborno, ni intimidación, ni en todo aquello que nos llevará a ofender a Dios. Que ahí está el grave problema. Porque el mundo quiere englobar. Hablamos de globalización. Ahí está el problema. Quiere englobar. Y al que no quiera entrar en el globo, a ese hay que eliminarlo, porque puede ser contagiosa su actitud y pernicioso para... Esto se va a suponer que la verdadera Iglesia de Jesucristo, una vez más, como siempre sucedió, sea perseguida por la religión englobada, cristiana, católica, protestante o la que sea, en ese ecumenismo mundial y en ese sistema de globalización. Y la persecución a los verdaderos seguidores de Jesús, pues intentará justificarla a los rebeldes que nos están impidiendo, estorbando para conseguir el mundo feliz. Ese mundo feliz que tenemos ya muy avanzado, que cada vez es más desgraciado y horrendo, pero con acusaciones que en cierta manera se pueden entender, porque claro que hay enemistad. Claro. Y aquí lo dice bien claramente. Hay de aquellos que pretendan ser aplaudidos, honrados por el mundo, ¿no? Y siempre Jesús advirtió que tendréis oposición y que seréis bienaventurados, además, dice, ¿no? Cuando os persigan injustamente, ¿no? Aún recuerdo
Y tú lo conociste, estuviste conmigo varias veces saludándole a un ministro que siempre hemos respetado, y que, bueno, como a todos, ¿no? Pero que tenía un orgullo espiritual muy alto, que es el peor de los orgullos, el religioso, ¿no? Y se atrevió a escribir un libro y a proclamar que Jesús venía en el año 2000, ¿no? Y entonces aquello fue la debacle cuando llegó el 2000 y no vino el Señor, ¿no? Entonces, cuidado con caer. Yo pido a Dios que nos guarde. Y aunque tenemos el deber de profetizar, cuidado de ir diciendo por ahí que somos esto, lo otro. Siervo inútil soy cada día. Es lo que tenemos que decir, porque si algo bueno se ha producido en mí, es porque Jesucristo lo ha hecho a través de su Espíritu y me ha considerado, pues, privilegiadamente un buen colaborador suyo, como hijo que me ha adoptado como soy en él. Ezequiel 13, de 17 a 23, seguimos hablando, falsos profetas que van a multiplicarse, y que, cuidado, estemos alerta. Y hoy veo a muchos que, claro, tienen una inquietud porque no viven en la paz de Dios y quieren la promesa de que va a haber paz, de que se acaba la guerra, de que no va a haber más guerras, de que va a haber... pues los precios del gasoil y la gasolina se van a estabilizar y vamos a poder seguir tirando de auto para arriba, para abajo, venga, y esto, gastar y gastar, comprar, vender. Porque es que esto es terrible. Creen que eso es bienestar. Bienestar es tener los frutos del Espíritu Santo en nuestro corazón, ser templos del Dios vivo. Y con la gracia de Dios nos basta. Como le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia. Y lo demás podemos prescindir de ello. Aire tenemos gratis, agua tenemos gratis, sol tenemos gratis. Y si hay que dormir en un suelo, Jesús durmió en el suelo muchas veces, pues tiramos el manto y dormimos en el suelo y no nos pasa nada. Pablo decía, sé estar en abundancia y sé estar en escasez. Son decisiones voluntarias. Lo malo es que van a venir diciendo que tienes que vivir así obligatoriamente. A la fuerza, y vas a ser feliz. No pueden tener casa. Ahora mismo se plantea que no hay obreros en las Baleares porque no pueden pagar la habitación. La habitación. Se ha manifestado cada verano en Ibiza que algunos duermen en los balcones, otros en una bañera, otros... O sea, esto es una pasada, ¿no? Y por la especulación tan terrorífica de lugares tan babilónicos que vienen todos los vampiros allí a refocilarse en ese Babilón. En cualquier caso, cuidado, porque la vida no consiste en las cosas de este mundo, no. Además, Dios sabe que tenemos necesidades de las cosas básicas. Y Él nos dice que quiere cubrirnos todas las necesidades. Pero hay que ser sincero. Lo que no es necesario, ¿por qué tenerlo? ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo tenemos, podría ser que eso va en detrimento de aquel que no tiene ni lo necesario para sobrevivir. Ezequiel 13, 17 a 23. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Yahvé el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, pues, para mantener así vuestra propia vida? ¿Habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así dicho Yahvé el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, que aunque cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos. Soltaré para que vuelvan como aves las almas que vosotros cazáis volando.
Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Yahvé. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, el cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se aparte de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Yahvé. Esta es una advertencia bien clara que se está cumpliendo de una manera impresionante con respecto a las falsas profetisas, que más bien habría que llamarlas pitonisas. Pero yo creo que pitón. no solamente de... Yo estoy viendo esto en los medios de comunicación. Esto está reproduciéndose en los políticos, está reproduciendo. Hemos dicho que se juegan a ser profetas. Es tremendo, ¿no? Son pitonisas. Es tremendo, pero aquí claramente, cómo lanzan velos mágicos, porque y están haciendo un daño tan tremendo, ¿verdad? Sí, bueno, es un tema. Claro, piensa que en realidad esas son personas seculares, son personas babilónicas, son personas compradas por los poderes fácticos, pero actúan así, segundo poder, de la información, están actuando así, con mentiras constantemente. Pero eso lo puedes aceptar. Pero Dios hará justicia también. También, pero sobre todo, imagínate tú qué grave es que vayas a Colombia, como viniste conmigo, y un ejército de mujeres nos rodeó después de la predicación y tal, y ponía profeta y apóstol. Apóstol y profeta, una tarjeta de una mujer y otra y otra y otra. Y yo digo, bueno, además, no quieren ser consideradas como profetisa, no, profeta. Pero bueno, ¿esto qué es? Estos son transexuales religiosos, porque encima, la palabra profeta es para el varón. Y la Biblia habla de la profetisa, que puede profetizar, pero no es profeta. Entonces, y lo mismo, no quieren llamarse apóstola, porque primero no existe en la Biblia una apóstola, y segundo, porque suena raro, cambió como en esa imposición de reivindicación sobre el varón, o como mínimo en la igualdad, apóstol. Entonces son transexuales religiosos. Pero, ¿tú te acuerdas? Aquello era un circo. Digo, Colombia, como podemos decir, en muchos otros países y en las iglesias evangélicas, y iglesias enteras gobernadas por profetisas o por pitonisas que no corrigen a las almas, que están tomando el pan y el vino en la comunión, viviendo en fornicación o viviendo en infidelidad financiera o qué sé yo, no pasa nada. Esto es la apertura de las pitonisas, ¿no? Dentro de las religiones, y que corrompen a los creyentes, porque fíjate tú. Entristecen al justo y sin embargo dan ánimo al impío. Es tremendo lo que dices. Es que al justo lo machacan, le persiguen, a ese, al que viene con la verdad, le critican diciendo este es un catastrofista. Se produce una tristeza en el espíritu, sin duda. Claro. Del que ve todo eso, ¿no? Dice, madre mía. Se contrista porque dice, pero ¿qué es esto? ¿Cómo está permitiéndose esto? ¿Dónde está el discernimiento de los hombres, de los siervos de Dios en esta congregación que han permitido que las pitonisas campen a sus anchas y bailen con esos velos mágicos de seducción, casi a veces sensual? Porque esto es alucinante, el ver algunas de esas pitonisas con las uñas larguísimas que parecen garras, espintarrajeadas, y los pelos y las vestimentas, que dices, bueno, esto es un festival, esto es Eurovisión religiosa. Ay, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Seguimos, por tanto, leyendo lo que advierte Jesús bien claramente en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardémonos, tengamos mucho cuidado con ellos, porque parecen buenas ovejas, parecen buena gente. Tienen labia, saben comunicar, tienen astucia, y pueden embelesar y cautivar. Cuidado,
Mucho cuidado. Y así en 2 de Pedro 2, del 1 al 3, nos advierte el apóstol también contra los falsos maestros. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Escucha, ¿estás leyendo la 1 de Pedro o la segunda? ¿La segunda? ¿Ah, sí? Ah, sí, pero estoy leyendo el 1. Claro. 2 de Pedro. Sí. 2, el capítulo 2. Exacto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Son mercaderes del templo que están buscando buenas ofrendas y claro, pues oye, les dicen a los oyentes complacencias, regalías y éxito y no sé qué, y bueno, y se emocionan y tiran, meten mano al bolsillo y sueltan, ¿no? Y así pues ellos se van recaudando para sus lujos y por avaricia hacen mercadería de las almas, ¿no? Y bueno, estos falsos profetas encubiertamente dicen herejías destructoras. Y hay una herejía que, advierto, va a crecer de una manera impresionante porque es la prioridad de Satanás para lograr la formación de la gran ramera religiosa. Esa herejía es la negación de la divinidad de Jesús. 1 de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de amor. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido, El espíritu de error. El espíritu del error. Esa es de la herejía, del error, del anatema. Todo aquel que no confiese que Jesucristo, el Verbo de Dios, que ya era con Dios y que era Dios, es el Mesías que se hizo carne, hombre y habitó entre nosotros, Emmanuel, para poder rescatarnos del peso de la ley, que es la condenación eterna, pues todo aquel que no lo confiese sea anatema. Y la gran ramera va a decidir aceptar esa herejía para poder formar el sincretismo de las religiones que niegan la divinidad de Jesucristo, entre las cuales la más poderosa es el Islam, que así lo dice en el Corán: niega que Jesucristo resucitara, niega que Jesucristo fuera el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Cuidado, porque ya hay hasta movimientos evangélicos que se han fundido y formando ya ese crisol de herejía, de anatema, y que tienen incluso una Biblia nueva que se llama Crislam, cristianismo e islamismo juntos. Y eso es un plan ya muy avanzado. Cuidado con caer en esa trampa diabólica, porque no hay salvación para que aquel que persista en negar el Verbo de Dios hecho carne, el Mesías, el divino Jesús. 1 de Juan
5, 9 al 12 terminamos con esta advertencia de la divinidad de Cristo, que es, bueno, es la base fundamental del Evangelio de Jesús y del reino de Dios. El Rey eterno vino para establecer su reino y volvió y se ha sentado a la diestra del Padre después de decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, para seguir reinando por la eternidad, y volverá para establecer su reino milenial en la capital del mundo, de ese reino que será Jerusalén. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pues está clarísimo, rotundo, de que Jesucristo es el Salvador. No es el Padre. El Padre envió a su Hijo, pero el que nos salva y el que ha pagado por todo y lo sacrificó, lo entregó al Padre, es el Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Es el único que venció a la muerte, es el único en el que tenemos vida eterna. Creamos en Él con toda nuestra alma. Es digno de absoluta confianza. No permitamos que nunca cualquier duda pueda entrar en nuestro corazón. Oremos. Señor, gracias que tú tienes un propósito y un plan y tú vas a desarrollarlo sí o sí. No hay duda, Señor. Tú estás por encima de todo y de todos. Señor, levanta hombres y mujeres fieles a ti, que puedan dar testimonio de tu palabra, Señor, y de tu justicia y de tu reino. Levanta profetas, Señor, profetas que escuchen tu voz y que la transmitan fielmente. Y, Señor, protege, Señor, y bendice a aquellos hombres y mujeres que están sirviéndote, que tú los estás utilizando como instrumentos de justicia. Defiéndelos de todos los ataques del enemigo. Protégelos con tu manto y con tus ángeles. Rodéalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues a la paz de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga.